En esta ocasión vamos a hablar del sentido del gusto. Este sentido es parte del sentido corporal con el que se perciben las sustancias químicas disueltas, por ejemplo, en los alimentos. Esto le permite a la persona escoger su comida en función a sus deseos y también a las necesidades metabólicas. La sensopercepción gustativa es fundamental porque, entre otros aspectos, nos da la capacidad de percibir las sustancias que van a ingresar a nuestro organismo. Tenemos a las sensaciones gustativas primarias y estas fueron definidas para poder estudiar el sistema gustativo, sus señales y receptores. Ahora sabemos que todas las áreas de la lengua que posean receptores de gusto van a responder a todas las modalidades gustativas. No a comparación de como se quería antes, que era solamente en una zona una modalidad gustativa exclusiva. Ahora sabemos que en cualquier donde tengamos receptores vamos a ser capaces de hacer esto. Entonces, las sensaciones gustativas primarias son 5: agrio, salado, dulce, amargo y recientemente umami. Gracias a la combinación de estas sensaciones, pues vamos a ser capaces de percibir diferentes tipos de gusto. Imaginémoslo básicamente como una paleta de colores, ¿ok? Tenemos a las papilas gustativas y hay que centrarnos en la lengua, que va a ser nuestro órgano principal del sentido gustativo, y aquí se van a encontrar la mayor cantidad de receptores gustativos. La superficie de la lengua, como podemos sentirla, pues es rugosa precisamente por la presencia de pequeñas eminencias llamadas papilas linguales o papilas gustativas, y se diferencian por su forma en 5: casiformes, circunvaladas, fungiformes, foliadas y filiformes. Estas papilas gustativas van a estar distribuidas en todo nuestro dorso lingual. Tenemos a las circunvaladas en la zona posterior, las fungiformes en los 2/3 anteriores, las foliadas en los bordes posteriores y las filiformes que cubren la totalidad de la parte interior. Como les había dicho hace un momento, no significa que gracias a estas papilas va a ser que yo pueda sentir un sabor en específico, sino que sí están definidas en diferentes zonas de la lengua, y sí cada una percibe a una sensación primaria diferente, pero en cualquier lugar en el que yo tenga estas papilas, estos receptores, voy a ser capaz de sentir todos estos sabores. No es exclusivo de una zona solamente. Solo están ahí porque pues son capaces estas zonas de sentir aún más. Las papilas gustativas son la unidad funcional del sentido del gusto. Vamos a tener de 30 a 100 células que forman una estructura en forma de roseta y están inmersas en el epitelio de las papilas gustativas. Van a tener microvillosidades que se van a dirigir a la cavidad oral por el poro gustativo, que van a proporcionar la parte receptora. El botón gustativo va a estar conformado por células gustativas y por células de soporte. Estas células de soporte forman las paredes de un habitáculo con una abertura circular o poro gustativo, y a través del poro gustativo las sustancias disueltas en la saliva entran en contacto con las células receptoras. Vamos a tener 4 células y vamos a hablar de su estructura ultramicroscópica. Las tipo 1 son claras y finas con pequeñas vellosidades en su extremo apical. Las tipo 2 también son claras y finas con pequeñas vellosidades en su extremo apical, pero también van a tener la función de transmisión sensorial. Las tipo 3 son similares a las anteriores en forma y densidad, pero con vesículas sinápticas en el área central. Algunas van a tener acetilcolina y otras catecolaminas, y también van a tener una función de transmisión sensorial. Y las tipo 4 son consideradas como células progenitoras y también van a tener una función de interneuronas en la transmisión del impulso sensorial. Vamos a tener 3 principales neurotransmisores, que son la serotonina, el glutamato y la acetilcolina. Los impulsos gustativos procedentes de 2/3 anteriores de la lengua se dirigen primero hacia el nervio lingual, posteriormente van por la cuerda del tímpano hacia el nervio facial y finalmente llegan al tracto solitario del troncoencéfalo. Las sensaciones gustativas de las papilas calciformes situadas en el dorso de la lengua y otras regiones posteriores de la boca y la garganta se transmiten a través del nervio glosofaringio, también hacia el tracto solitario, pero en un nivel un poco más inferior. Finalmente, unas cuantas señales gustativas se conducen hacia el tracto solitario desde la base de la lengua y otras porciones en la región faríngea por medio del nervio vago. Todas las fibras gustativas hacen sinapsis en los núcleos del tracto solitario situados en la región posterior del troncoencéfalo. Estos núcleos envían neuronas de segundo orden hacia una pequeña zona del núcleo ventral posteromedial del tálamo, que está más medial a las terminaciones talámicas correspondientes a las regiones faciales del sistema de la columna dorsal leniscomedial.
Desde el tálamo, las neuronas del tercer orden se dirigen hacia el polo inferior de la circunvalación postcentral en la corteza cerebral parietal, en la región donde se produce el giro hacia la profundidad de la cisura de Sylvio y hacia el área insular o pendicular adyacente. Esta última es más lateral, ventral y rostral a la zona que se ocupan en las señales táctiles de la lengua en el área somática cerebral 1. Por otro lado, la integración de los reflejos gustativos en el tronco encéfalo será desde el tracto solitario, donde muchas señales gustativas se transmiten directamente por el propio tronco del encéfalo hacia los núcleos salivales superiores e inferiores, y estas zonas envían señales hacia las glándulas submandibular, sublingual y parótida que sirven para controlar la secreción de la saliva durante la ingestión y la digestión de la comida. Transducción de las señales gustativas y receptores. La transducción de señales gustativas se explica mediante dos modelos principales, la línea marcada y la computacional. La línea marcada sugiere que cada célula receptora detecta un único sabor y es inervada por fibras que solo transmiten esa modalidad. En cambio, el modelo computacional sostiene que las células receptoras detectan una o más modalidades y las señales se transmiten a través de fibras creando patrones complejos. También tenemos que los receptores gustativos se dividen en dos tipos principales, los inotrópicos y los metabotrópicos. Los inotrópicos son canales iónicos que permiten el paso directo de iones para generar una respuesta eléctrica, como sucede en el sabor salado y ácido. En cambio, los metabotrópicos están acoplados a proteínas G y generan una cascada de señalización en la célula. Este tipo incluye los receptores para los sabores dulce, umami y amargo, y son el grupo que se compone de las familias de los receptores T1R y T2R. ¿Cómo se perciben los sabores? Primero que nada hay que entender qué es la percepción del sabor. La percepción del sabor es el proceso mediante el cual nuestro cerebro identifica y clasifica los sabores de los alimentos que ingerimos. Este proceso se lleva a cabo a través de células receptoras ubicadas en las papilas gustativas, que detectan estímulos químicos y los convierten en señales nerviosas. Los receptores gustativos se dividen en dos tipos principales, como ya antes mencionamos, los inotrópicos y los metabotrópicos. Los inotrópicos, como bien mencionamos, estos receptores funcionan como canales iónicos y permiten el paso directo de iones. En cambio, los metabotrópicos están acoplados a proteínas G y desencadenan una cascada de señalizaciones intracelulares para generar una respuesta. Vamos a comenzar a lo que es la percepción de cada sabor. Dulce. Los compuestos dulces son detectados por receptores acoplados a proteínas G, específicamente los T1R2 y los T1R3. Estos receptores reconocen azúcares como la glucosa, endulcorantes artificiales como el aspartame y otros compuestos que estimulan una respuesta de placer. Umami. Este sabor se percibe mediante los receptores T1R1, T1R3, también acoplados a proteínas G. Estos receptores reconocen aminoácidos como el glutamato, presente en alimentos como carnes, quesos, generando una sensación de agrado y satisfacción. Amargo. El sabor amargo es detectado por la familia de receptores T2R, los cuales también están acoplados a proteínas G. Estos receptores permiten reconocer una gran variedad de compuestos amargos que por lo general pueden ser tóxicos, funcionando como un mecanismo de defensa para evitar su ingesta. Ácido. Los compuestos ácidos, que liberan iones de hidrógeno, son detectados por receptores inotrópicos, como lo son los canales sensibles al ácido, por sus siglas en inglés ASIC. Por la presencia de iones de hidrógeno despolariza las células receptoras, lo cual genera una señal que interpreta como acidez, ayudando a evitar alimentos en descomposición. Salado. Este sabor se percibe principalmente por el paso de iones de sodio, a través de canales específicos sensibles a la amilorrida. Los receptores para el gusto salado todavía no están completamente identificados, pero se sabe que el movimiento de los iones de sodio genera una despolarización que conduce a la señalización del sabor. Las alteraciones gustativas son problemas en el sentido del gusto, que pueden ir desde una distorsión hasta la pérdida completa de esta. La geusia se refiere a la pérdida total del sentido del gusto. Las personas que padecen esto no pueden percibir sabores en lo absoluto, lo que puede afectar principalmente al disfrute de su comida y a su apetito. Esta condición puede ser causada por diversas razones, incluyendo lesiones nerviosas, infecciones o efectos secundarios a fármacos. La hipogeusia se refiere a la disminución de la sensibilidad al gusto. En este caso, las personas pueden percibir sabores, pero de forma muy reducida, llegando a tener una confusión en distinguir lo dulce, lo salado, lo agrio y lo amargo. Esto puede llevar a una experiencia de alimentación menos placentera, en algunos casos a problemas nutricionales si se reduce el interés por los alimentos. La disgeusia se refiere a una alteración en la percepción del gusto, donde los sabores
son completamente distorsionados, llegando a experimentar sabores desagradables o inusuales, incluso cuando consumen alimentos normales. Esta condición puede ser causada por problemas médicos, medicamentos o cambios hormonales, dando como ejemplo la quimioterapia o la enfermedad hepática crónica. Por último, la agnosia gustativa es la incapacidad para reconocer o identificar sabores, a pesar de tener un sentido del gusto funcional. Aunque la persona pueda percibir los sabores, no puede nombrarlos o clasificarlos correctamente. Esto puede deberse a daños en áreas específicas del cerebro que procesan información gustativa.